profe. Bueno, no hay problema. Eh, lo importante de esta unidad es simplemente conocer la estructura gramatical del pasado continuo. Entonces, tú, por ejemplo, podrías relacionar el pasado continuo con una estructura en español, por ejemplo, Eh, Profe, igual no se ve muy bien la imagen, se ve borrosa, no sé qué dice. de borrosa. Se ve súper borrosa, sí. Ahorita estaba clarita y se quedó como borrosa de un momento a otro. Ahí ya, ¿o no? No, igual. Espera, vuelvo y lo comparto porque no sé por qué no tiene calidad. Ahí ya la logras ver bien. No se ve nada. Ah, ya. Pero no, igual, borroso, súper borroso. Ahí ya, profe. Bueno, ahí entonces vamos a ver el pasado continuo. Te estaba preguntando sobre si recuerdas alguna o puedes relacionarlo con el español, con alguna oración en español. Mm, como mi hijo estaba enfermo. Mm, no, eso es pasado simple. Mm, no sé, profe, ejemplo. Por ejemplo, yo estaba trabajando. Ah, Entonces, es una acción que, a la que yo me refiero que em, es inicia en el pasado, continúa sí. en el pasado, pero es una acción progresiva que ocurrió en el pasado. Entonces, por ejemplo, una acción progresiva en el pasado es yo estaba trabajando, yo estaba cocinando, yo estaba mirando, pero entonces em, necesita como un refuerzo. O sea, necesita un complemento. Por ejemplo, si yo te digo, yo estaba trabajando, de pronto tú dices, bueno, pero ¿en qué estabas trabajando? O sea, queda como muy a la Sí. deriva así la oración. Entonces, toca darle más sentido. Entonces, ahora solo vamos a ver cómo la formamos y después miramos cómo le damos sentido. Entonces, acá el pasado continuo, acá arriba tú tienes la forma afirmativa. Entonces, ahí tienes los pronombres personales I, he, she, it. Entonces, lo usas con el verbo to be. Ahí, en ese caso, ¿cuál sería? No sé qué dice ahí arriba. Es que otra vez colocó como borroso, pero no logro ponerlo en zoom. A ver si es por el zoom. Es que se alcanza a ver como he. Ay, no, pero, bueno. He, ¿qué dice ahí, profe? She, She was, y el otro cuál es.
No sé por qué se ve tan borroso. No sé si es mi computador o es la aplicación, profe. No, yo creo que es la conexión a internet, aunque está hecho para realmente para una conexión muy baja, pero de pronto eh, falta potencia en la red. De pronto también puede ser el servicio mío de internet o el tuyo, alguno de los dos, la verdad no sé cuál es. Mm, Profe, dame un ejemplo porque ahí sí me corchaste. Ahí está escrito, es que Ah, ok, toca, más abajo hay como I was playing the flute. o ¿Sí? sea, ahí lo que tienes que usar es con las personas que están ahí descritas, em, usar solamente con esas que están ahí, usas was. Entonces la pregunta es, ¿con cuáles? Ah, ya. Mm, we was, no, no, porque toca Ahí te envié el archivo. dormir. Hay una parte del mismo chat donde está, que de pronto dice compartir archivos y ahí lo encuentras. Compartir archivo. En la visualización no lo logras ver. No, se quedó en negro la pantalla. Ahí dice compartir archivos y ahí está como el enlace, pero lo abrí y ahí salió la pantalla negro. No sé, profe. Ya aparece, ya aparece. En compartir archivo. Ya que ya salió un poquito más grande la imagen. Ah, ya está otra vez chiquita. Otra vez está ahora, espérate a ver si la puedo. No, imposible, no me abre nada. Ya, profe, ya. ¿Ya te aparece? Ya me apareció. Bien, entonces ahí hay unos pronombres personales que es I, he, she, it. Sí, ¿Con los quién veo. va, con quién va acompañado esos? Dice Mm, más y después del más hay una palabra. ok, sería ink. Ahí dice ink, Was. ¿verdad?
Ah, No, was. más was, Was, más que más, más. más ink. Dice más y después otro más. Sí. Y después del otro más, ¿qué es? ¿Qué dice? Solo léelo. Dice ink, ¿no, profe? ING. Dice Ah, más bueno, y ing. bien. Ahora abajo aparecen otros pronombres personales. ¿Cuáles son? You, we, they, were. Más were. Entonces la diferencia es que con I, he, she, it usas was y con you, Ah, we, they es were. Es la ok. única diferencia. Ok. El ing se conserva para los dos y dependiendo del pronombre personal, usas was o usas were. Entonces te dan un Ok. ejemplo. El primer ejemplo, porfa, léelo. I was dancing. Muy bien. Y ahora el segundo. They were watching TV. Ajá. Entonces, I was dancing. Eso, ¿cómo lo traducirías? Eh, yo bailé. Yo estaba bailando. Yo Yo estaba bailé. bailando. En No este aplica. caso, no, no porque la idea es que eh, Estaba. relaciones el pasado continuo y lo diferencies del pasado simple. El pasado simple es una acción que sucede en el pasado y termina en el pasado. Por ejemplo, yo comí, yo corrí, yo bailé, yo caminé. En cambio, esta es una acción que sucede en el pasado, pero de forma continua. Ok. Entonces, em, I was dancing es yo estaba, ese estaba es el verbo ser o estar, es el was. Y Wow. dancing es bailando. Sí, sí, sí. Entonces, por eso tienes que hacer o relacionarlo con un verbo compuesto. En este Ok. caso, el verbo compuesto o el verbo que está coayudando al verbo principal es el verbo to be en pasado. Un pasado. Bien, entonces ese es el en afirmativo. Ahora en negativo, eh, ¿qué diferencias ves? Eh, ¿Qué diferencias? Que está como N, como que se le adiciona la N y la T. Y Ajá, ahí sería entonces la partícula que niega ahí en ese caso sería wasn't y wasn't. cuando se usa were, mira que acá no ponen como está en el ejemplo, en el ejemplo ponen weren't, pero se puede de las dos formas, tú puedes decir wasn't o puedes decir weren't. Entonces, we weren't Ok. feeling well. Ese we weren't feeling well, ¿qué significa? Mm, mm, no, pues no sé. Toca traducirlo. We weren't, Feeling es como. nosotros no nos estábamos sintiendo bien. Entonces, no nos estábamos, es un verbo, en español es un verbo reflexivo, pero en inglés ahí no lo ponen como reflexivo. Los verbos reflexivos es, por ejemplo, bañarse, cambiarse, mirarse, por ejemplo. Entonces, Ah, en ok. este caso, sentirse. Entonces, Sí, sí. eh, podríamos decir si lo usamos porque se puede usar el verbo feeling sin usar el verbo reflexivo. Entonces, nosotros nos sentíamos bien, pero en español nosotros no lo traducimos así.
Nosotros no decimos no sentíamos, sino no nos sentíamos. No nos sentimos bien. Entonces, en este caso, la traducción correcta sería nosotros no nos sentíamos bien. Ok, ahora tenemos la pregunta. En la pregunta, ¿qué pasa con el was o el were? ¿Cambia de posición? Ah, sí, cambia de posición. Pasa cuando te damos el primer ejemplo, en el de positivo y negativo, el was estaba en segunda posición y la primera posición la tenía el sujeto. En este caso, el was, ¿qué posición viene a tomar? Ya sería sujeto. Toma la posición del sujeto, o sea, la primera posición. Sí, Entonces, primera posición. was he working? Léelo. Was he working? Pero hazlo con el, como, con el sentido de la pregunta. Was he working? Was he working? Ajá, muy bien. Ahora la segunda. Were you studying? ¿Cómo se pronuncia? Pues studying no creo que se diga así. ¿O sí? Esa, la pronuncia es como una A. Es studying. Muy bien, eso es. Were Where you is, studying? Ah, when, were you studying? Were you ajá, studying? ajá, muy Ok. bien. Ese where se confunde con el where de dónde, por ejemplo, como dónde estabas estudiando. Ah, ok. Entonces, este es where you study, estabas estudiando, es la pregunta, no dónde estabas estudiando. Entonces, ahí hay que diferenciar el contexto. Entonces, si te preguntan, por ejemplo, where were you studying? ¿Dónde estabas estudiando? Ahí sí ya es diferente. Pero en este caso, solo están preguntando, ¿estabas estudiando? Ah, ok. Y eh, para hacer la respuesta, entonces acá te dan modos de respuesta. Entonces te dicen, sí, acá simplemente como no es una pregunta que tenga, no es una WH question. Las WH questions, ¿sabes cuáles son? No, no señor. Where, por ejemplo, ahí sí viene el where, why, who, which. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿con quién estabas estudiando? Entonces, no es coherente que tú respondas, por ejemplo, en español, si yo te digo con quién estabas estudiando, me digas sí, sino lo coherente es que me des información, o sea, me dices, yo Con un estaba amigo, estudiando digamos. con un amigo, exacto. Entonces, en este caso, la forma en cómo te preguntan es una yes, no question, o sea, sí o no. Entonces yo te Ah, digo, estabas estudiando, estabas bailando, estabas viendo televisión, entonces tú dices simplemente sí. sí o no. Si yo ya te pregunto, por ejemplo, ¿qué estabas viendo de televisión o qué estabas cocinando? Entonces ahí ya tú me das información y tú me dices. Pero en este caso, pues no estamos pidiendo información. Vale. Bien, ahora entonces vamos a hacer la parte práctica. Entonces, esa era simplemente como em, eh, el, el- la explicación gramatical. Entonces, ahora vamos a mirar cómo pasamos esa parte práctica esa parte teórica a la parte práctica. Entonces, acá tenemos el primer ejercicio que dice we. Y dice no y después dice chat with friends. Entonces, atendiendo a la gramática que acabamos de aprender, we con quién está acompañado, con was o con where. We va acompañado uy, con was. Was. ¿Segura? Mira la tabla. Muy bien.
We have. Ah, ok. We have. Mirando la tabla. Sí, Have dinner. no, dice we, en la tabla dice you, we, they, más, y después al lado del más hay una palabra. Ok. Es que estaba mirando otra tabla, perdón. We. Were. Where, entonces en este caso ponemos where. El ejercicio dice que es una oración afirmativa o negativa. Es una oración. Dice not chat. Eso te dice que es afirmativo o negativo. Chat. Negativo. Negativo. Y entonces, ¿cómo hacemos la formación de negativos? Ya tenemos where. Ahora nos falta ponerlo negativo. Were. Weren't. Muy bien. Entonces, acá yo lo pongo negativo. Sí. Ahora el verbo ya no lo dan, el verbo es chat. Pero entonces, ¿qué tenemos que agregarle? La I, la N, la G. ING, Chatting. entonces, Y chatting, ahí, listo. Entonces, ahora léelo completo. we weren't shade chatting o shade, ¿cómo se dice ahí, profe? Ahí se diría con A, chatting, Ah, ok, chatting with. with friends. Ah, ok, with friends. We ¿Y weren't chatting with friends. muy bien, eso es. ¿Y qué significa? Es él, ellos, no, él estaba chateando con los amigos. We no son ellos, we somos nosotros. Nosotros Estábamos. No estábamos está, nosotros no estábamos chateando con amigos. ok. Bien, ahora vamos con la número 2. Entonces, la número 2, ¿cuál es el sujeto? Y, I. ay, I. Entonces, I se relaciona con was o con were. con was. Con was, muy bien. Ahora, el ejercicio te dice que es negativo o positivo. eh, Afirmativo. Negativo, entonces ahí, ¿qué le ponemos? Was, Wasn't. wasn't, Bien, wasn't. wasn't, Ahora, wasn't. el ejercicio ya nos dice el verbo, entonces yo voy aquí a escribir el verbo. Ay, perdón. Playing sería. Playing, ajá, muy bien. Playing, playing. Espera que es como una M y es una N. Listo. Ahora léelo. Yo no estaba tocando la guitarra. Muy bien, yo no estaba tocando la guitarra. Ahora léelo en inglés. I was playing. Seguí. I was, I I wasn't. was, I was playing. Seguido. Ese Seguido. wasn't, haz de Wa- cuenta como si dijeras was y después Con la dices T al en. fin. Ah, ok. Ajá, pero Wasn't. o sea, Wasn't. ahí no hay una E escrita, pero el sonido suena como si existiera una E. Entonces dices wasn't. Wasn't. Muy bien, eso Wasn't. es. Eso es. Ahora léelo completo diciéndolo de esa forma.
I wasn't playing guitar. Ajá, the guitar, muy bien, eso The es. guitar. Bien, entonces ahora vamos con la número 13. Entonces acá, ¿quién es el sujeto? You, You está relacionado con was o con were. con where. Con were, muy bien, entonces acá yo le pongo were. El ejercicio nos dice que es negativo o positivo. Positivo. Es positivo, entonces ahí no tenemos que modificar were. Entonces vamos a poner study Study. You were study. y, em, y le agregamos algo. ¿Qué le agregamos? Eh, ing. ing, muy bien. Entonces acá le ponemos you were studying French. Ahora léelo tú. You were studying French. Muy bien, exacto. Entonces acá, ¿cómo lo podrías traducir? ¿Qué es French, profe? Francés. Ellos no estudiaban francés. Pero es positivo, acuérdate. Ellos estudiaban francés. Ellos sería they y el sujeto es you. Uy. Yo estudiaba inglés. Yo estudiaba Yo francés. no sería yo, sería I y el sujeto es you. Él estudiaba, estoy adivinando, bro. Ah, you es tú. Tú estabas estudiando francés. Tú estabas I estudiando. es yo. He es él. She es ella. Em, entonces, estos son bases del inglés uno. Sí, Tienes que, practicar mucho porque es que a mí se me olvidan. eso. Bien, entonces estos ejercicios te ayudan a recordar un poco esos, Ujú. Listo. como la traducción de esos pronombres personales. Bien, ahora tenemos el número 4, tenemos otro pronombre personal. ¿Cuál es? She. She, muy bien. Ahora, she está relacionado con was o con were. She, she. Con what? Con was, muy bien. Entonces, yo anoto was. El ejercicio nos pide que lo hagamos negativo o positivo. Negativo. Negativo, entonces yo le pongo wasn't. Watch es el verbo. Entonces, a ese verbo watch que le agrego La nt, ing. Ajá. ing. Bien, ahora entonces léelo Watch. completo. She wasn't watching TV. Ajá. ¿Y cómo lo traduces en español? Ella miraba Pero la acuérdate que es televisión. negativo. Ella estaba mirando televisión. No estaba. No estaba. Ujú. Ella no estaba mirando televisión. Eso es, no estaba mirando televisión. Muy bien. Bien, ahora vamos con el quinto. They está relacionado con was o con were. Con where. Muy bien, were. Ahora, el ejercicio nos pide negativo o positivo. Positivo. Positivo, entonces yo anoto el verbo. ¿Sabes qué significa loud? No, señor. Como Mm, reírse, burlarse.
Listo, ya ahí puse loud. Ahora, ¿qué tengo que agregarle al verbo? Eh, NT. ING. Entonces, they were laughing at you. Léelo tú. They, they were laughing at you. At you. Ajá. Ahora traducirlo en español. Ellos no se burlaban de ti. Pero es positivo. Ujú. O sea, ahí lo dijiste muy bien, pero vuélvelo positivo. Mm, ellos se estaban riendo de ti. Ellos estaban riendo o burlando de ti. Exacto, muy bien. Eso es. Bien, ahora el número 6. Entonces, el número 6, ¿cuál es el sujeto que tienes ahí? It It, muy bien. Ahora, it está relacionado con was o con were. was. Con was, muy bien. Entonces, acá yo voy a escribir was. El ejercicio nos pide negativo o positivo. Negativo. Negativo, muy bien. Entonces, acá yo le escribo wasn't. Wasn't. Perdón, wasn't. Listo. Ahora, ¿cuál es el verbo? Snow. Snow, muy bien. Entonces, acá yo pongo snow. ¿Y qué le agrego? ING. ING. Entonces, ahora léelo completo. Wasn't It snow. was Snow. snowing. It Snow. wasn't snowing. ¿Cómo lo It traducirías en wasn't español? snowing. Muy bien, así es. ¿Cómo Snowing. ahora lo traduces en español? Eh, snowing. Snowing. Snowing, pues, no sé, es como, Snow es nevar. Lo que pasa es que acá nosotros no usamos ese verbo porque aquí no cae nieve. Pero bueno, haz de no cuenta sé. como que la nieve es el granizo. Eh, It wasn't snowing. No estaba nevando. ok, estaba Bien. nevando, ok. Ahora entonces el número 7. El número 7, el sujeto, ¿quién es? Sara, Sara. Sara es he o she. she, She, muy bien. Entonces, she está relacionado con was o con were. ¿qué dijo? Con was, Con was, muy bien. Entonces yo voy a escribir aquí was. Ahora el verbo que nos piden usar es listen. Listen es negativo o positivo. 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 Entonces yo voy a poner listen. Ahora, ¿qué le agregamos? ING, ING, muy bien. Entonces ahora ya nos quedó la oración completa. Ahora, Sara, termina tú. ay, ay, ay. Sarah was listening to a CD, to a Listening. CD, listening. Sarah was listening to a CD, to a CD. Muy bien, eso es. ¿Y eso cómo lo traducirías? Sara estaba escuchando el CD, un CD. Sara estaba escuchando el CD, un CD, o el CD, esa es como
Eh, la dificultad para los extranjeros aprender español y la virtud que nosotros tenemos del español, que podemos decir la misma cosa en palabras muy diferentes. Ok. Entonces, eh, aquí como te das cuenta, el inglés es demasiado sistemático, entonces si tú cambias algo ya estás cambiando el sentido. En cambio en español tú puedes decir, Sara estaba escuchando el CD, Ok. o Sara estaba escuchando, em, Sí. o sea, lo que quiero decir es que lo puedes decir con otra palabra, pero no cambies el sentido. No cambia el sentido. Ok. En cambio, en inglés, pues es mejor como decirlo al principio de las formas como las estamos aprendiendo. Bien, ahora este último. Joe and Tom. Joe and Tom, ¿a qué pronombre personal corresponde? ¿Sería I? O sea, yo. No. Sería. No. Sería. No sé. ¿Sería él? Mm, que está hablando como de dos personas. Está hablando de dos, entonces no puede ser él. ¿Es ella? No, no creo porque No, es Joe and tampoco. Tom. Y John and They debe ser. They. They, muy bien. Entonces, they está relacionado con was o con were. Con where. Con were, muy bien. Ahora, el ejercicio nos pide que sea negativo o positivo. Positivo. Positivo, entonces vamos simplemente a anotar el verbo. Ahora, ¿qué le agregamos? ING. ING, pero entonces aquí Dancing. hay una pequeña, hay un pequeño cambio. Cuando el Ahí verbo sin termina, una N. en este caso no tienes que adicionar, sino más bien tienes es que eliminar. Cuando el Ah, verbo ok. termina en una vocal, como en la E, Sí. entonces simplemente esa E la reemplazas por el ing Ahí. ING. Ok, ok. Dancing. Ah, vale. y ya, eso es todo. Joe and Tom were dancing. Ajá, Joe and Joe. Tom were dancing. Em, Entonces sería Joe y Tomás bailaban. No, estaban bailando, bailando. estaban bailando, o sea, estaban de fiesta, porque pues en Sí. español nosotros, mm, pues si lo decimos así, de pronto eh, se malinterpreta, pero realmente lo que quiere decir es que eh, ese dance es de fiesta. Ah, pensé que fiesta era como party o algo así. Party, sí, party es una fiesta, pero me refiero a que em, dance en el sentido estricto en el inglés es bailar como salsa. Y pues si tú dices, si hablas de dos amigos tuyos que están bailando, em, eh, eh, pues no sonaría como coherente en el sentido que no te lo imaginas como si estás hablando, si fueran dos personas, por ejemplo, que se quieren, por ejemplo, dos hombres, pues tú dices, bueno, sí, es normal. Pero si fueran dos amigos tuyos que tú sabes que no se quieren, pues tú no dices, no creo que estén bailando juntos. Ok. Eh, te imaginas que estás en una fiesta y Ah, ya. vale. Listo, vale. Ese es el sentido de dance en ese contexto. Bien, Vale. Daisy, muchas gracias entonces por tu asistencia.
Gracias, profe. Te deseo mucho éxito en tu carrera. Ya esta es la última videoconferencia que tenemos en este corte y Listo, yo profe. estaré informando en el aula em, para hacer la socialización de las notas. Sí, Y señor. cualquier cosa, entonces puedes escribirme en caso que haya algún error en la digitación o que de Listo. pronto veas que hay algo que no es coherente con el resultado. Vale, Entonces yo profe. voy a estar pendiente para subir bien la nota. Entonces que Listo, tengas vale. mucho éxito y muy buena noche. Muchísimas Descansa gracias, mucho. profe. Bueno, sí, señor, igualmente. Que esté De muy bien. nada, Daisy, que estés muy bien. Bueno, chao, Chao, pues. chao.